Bueno, mi nombre es Manuel Eguía, yo soy del Laboratorio de Acústica y Percepción Sonora de la Universidad Nacional de Quilmes. El laboratorio es un proyecto que empezó más o menos hace 5 años. Yo soy físico, vengo en realidad del campo de la neurociencia, digamos, siempre me interesó el trabajo interdisciplinario. Y básicamente el laboratorio surge de cuando yo llego a la Universidad Nacional de Quilmes, entro en contacto con investigadores que están en una carrera de composición con medios electroacústicos. A mí en particular, bueno, por afición, siempre me sentí muy cerca de la música y me pareció una idea muy interesante aplicar muchas de las cosas que yo venía trabajando en la parte de neurociencias, de modelado de sistemas neuronales, a la parte de audición. Y así empezó este proyecto, en principio con un tinte más teórico, trabajamos en modelos de audición, de percepción auditiva. Después empezamos a hacer experimentos de percepción de altura, ¿sí? De percepción de altura musical. Y ahí se empezaron a acercar becarios, muchos venían de la música en general. Lo que se fue dando en el laboratorio es que la gente que se fue acercando a trabajar venía o del lado de la física o de la biología, pero o eran músicos o tenían una gran inclinación hacia la música, y también gente de la propia carrera de música electroacústica que, bueno, en principio se formaban como compositores, pero tenían esa intención de meterse un poco en el campo de la investigación. De hecho, los primeros becarios de CONICET, que graduados como músicos, como compositores, que empezaron a hacer un doctorado, estuvieron en nuestro laboratorio. De pronto a empezar a familiarizarse con una metodología de investigación que, bueno, desde mi punto de vista personal tiene mucho en común con el arte y con la creación, pero en principio, por ejemplo, para convencer a alguien que investigar los sonidos de un saxofón, para aplicarlos a una composición musical, es también investigación científica. Y bueno, de acá fueron surgiendo, del laboratorio fueron surgiendo varias líneas de investigación, una de las cuales tiene que ver con los cristales sónicos, que es lo que estamos mostrando hoy. Después hay otro grupo que está dirigido por Ramiro Vergara, que es un doctor en ciencias médicas que trabaja en la parte de percepción auditiva, en particular en la percepción espacial, percepción de distancia. Otro grupo de gente que trabaja en la parte más de modelado del sistema auditivo, que es lo que conté al principio. Bueno, la historia de la aparición del cristal es interesante justamente por esta cuestión de la interfaz entre arte y ciencia. Digamos. Cuando yo llego a la Universidad de Quilmes, un compositor e investigador de la universidad con el cual yo digamos, en su momento tuve mucha afinidad y seguimos trabajando juntos en el proyecto de investigación, es Oscar Edelstein, que es un compositor argentino. Bueno, nos enganchamos a hablar y a hablar de un montón de cosas en común, y él me dijo una pregunta en su momento que para mí disparó toda esta cuestión del cristal sónico, que es, me dice, bueno, a ver, Manuel, me dice, ¿cómo puedo hacer yo para que en un teatro un trompetista suene 2 metros más alto de lo que está? Digamos, pero no con un parlante, que suene acústicamente. Entonces yo, digamos, bueno, me pareció una pregunta súper interesante, porque primero pensé en parábolas, en reflectores. Me interesaba hacerlo con medios acústicos, ¿no? Pensarlo desde modelar el sonido más que tapizar todo de parlantes, ¿no? Bueno, y así, un poco viendo qué cosas estaban haciendo en acústica, yo en ese momento, como conté antes, venía más de la parte de percepción, de la parte de neurociencia. Encontré la idea de esto, estamos hablando hace 5 o 6 años, recién empezaban a publicarse los primeros artículos con el tema de metamateriales y cristal sónico, y me pareció una aproximación muy interesante. Era algo bastante novedoso en su momento en la acústica. Básicamente porque lo que pueden hacer los metamateriales, y el cristal sónico en particular, es trabajar con la direccionalidad del sonido, modificar los frentes de onda por medios geométricos, o sea, condicionados por sus propiedades geométricas y no por sus propiedades químicas o estructurales, como sucede, por ejemplo, con una espuma absorbente, ¿no? Que uno piensa en un tipo de material para un fin determinado, absorber el sonido, reflejarlo, difundirlo. Los metamateriales, las propiedades son macroscópicas, o sea, por ejemplo, ahí, no sé si se llega a ver, hay una colección de tubos, la posición de esos tubos está formando una red hexagonal. Si estuvieran formando una red cuadrada, las propiedades acústicas serían otras, y eso es simplemente desplazar un poco una de las filas, ¿sí? Con respecto a otras, las filas impares, y cambian las propiedades acústicas de propagación de ese material y de reflexión. Entonces me pareció interesante esa idea porque
a partir de ahí uno puede pensar en otro tipo de tratamiento del espacio sonoro. De hecho, bueno, con Oscar S. tenemos un proyecto de llevar esto a la escala de una sala, ¿sí? O sea, una sala cristal sónico en la cual las propiedades de la sala no están determinadas por si el material es absorbente o reverberante como esto, sino por las propiedades geométricas de los cristales sónicos que están llenando esa sala, ¿sí? Eso es un poco como aplicación, por eso me preguntabas de esa aplicación. En principio la aplicación viene por el lado de la música electroacústica, ¿sí? Y en particular poder trabajar con una dimensión que es fundamental en la música actualmente, que es la dimensión del espacio. No, bueno, es una vía diferente, por supuesto que lo que se hace con Wavefield Synthesis o lo que se hace con Ambisonic o un montón de sistemas es maravilloso, y esto no pretende emular esas cosas, sino que de alguna manera lo que estamos viendo ahí es con un solo parlante, ¿sí? O puede ser con un músico acústico, con un cantante, con un coro, no necesita amplificación. Entonces después la idea es complementar todo esto con los métodos que ya existen. Pero digamos, de alguna manera estamos trabajando en una línea diferente porque estamos trabajando en una línea que tiene que ver más con la acústica de la época pre-amplificación, digamos, ¿no? Mi visión particular es que los métodos de amplificación, el audio y el DCP y todo el procesamiento de señales contribuyó un montón, pero también nos terminamos olvidando de que el sonido es una onda de presión que se propaga por el aire y que está ahí y no que es una señal adentro de una máquina, ¿sí? Entonces a mí me gusta la idea de eso, trabajar con el sonido como material, ¿sí? Y ahí de hecho lo que está haciendo el cristal está modificando el sonido una vez que se propagó. O sea, el sonido que sale del parlante es el mismo sonido que sale del parlante que está ahí a la izquierda, ¿sí? Pero lo que hace el cristal es modificar el frente de onda y modificar las propiedades acústicas de ese sonido una vez que ya se propagó. Lo mismo que pasa con una sala, digamos, ¿no? Pero acá lo tenemos de una forma más controlada en lo que es el cristal sónico.